Ajá. Bueno, entonces la prueba corta 3 va a quedar para el jueves, igual de la otra semana, clase larga. En la prueba corta 3 lo que va a entrar son los temas que se vieron en la semana 10 y 11. O sea, en la semana 10 y 11 se vio lo que es el signo de la función dado el criterio, con la tablita, aquella que era fácil de hacer, ¿verdad? Bonito. Y en la semana 11 lo que es intersección entre gráficas, ¿verdad? Que eso era un principio muy sencillo, ¿verdad? Si las gráficas son iguales, entonces f de x es igual a g de x, ¿verdad? Entonces ya usted ahí despeja el x y obtiene la coordenada x donde sucede la intersección. Y obviamente si le están pidiendo el punto, pues tiene que dar también la coordenada y. Bueno, también entran las rectas, no se les olvide, rectas paralelas y perpendiculares. Tengan cuidado de esas partes de rectas porque pese a que la materia es de colegio, en algunos casos se puede poner un poco complejo por el hecho de que uno tiene que pensarlo un poquillo, ¿verdad? Se le meten parámetros por ahí, ¿verdad? Y todo. Vean que casi nadie ha usado consulta, ¿verdad? Porfa. Consulta, ¿verdad? Todo este fin de semana yo voy a estar disponible. Alguien, si alguien quiere que me conecte, con todo gusto yo me conecto el fin de semana, sábado o domingo, como ahí lo planeamos bien. O si tiene consultas por medio de Telegram, igual me las puede hacer llegar y yo las respondo con todo el gusto. Ya tengo la sesión de práctica grupal. Van a ser 4 preguntas para ustedes. 4 preguntas, pero no son tan fáciles, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. 4 preguntillas que se les pide algunas cosillas por ahí. No sé si la cátedra va a dejar que yo les diga de qué temas, pero es de cualquier tema que hayamos visto hasta el momento. Sesión práctica grupal implica que usted puede usar sus apuntes, ¿verdad? Entonces no se preocupen. O al menos la cátedra no me ha dicho nada al respecto. Estoy asumiendo que es con apuntes. Por mí no habría problema, pero bueno. Qué dicha, 16 participantes, excelente. No sé si tienen alguna consultilla. Igual lo de si podemos usar cuaderno o no, se lo estaré llegando, ¿verdad? En el correo, con la información, ¿verdad? Todavía no, te falta un poquillo de tiempo. El correo con las instrucciones para la prueba corta 3 se las hago llegar ahora en la noche, ahora en la tarde o noche. ¿Preguntas que tengan? No. No, la verdad está bien. Claro, Ok, todo. qué dicha. Bien, vean que la clase pasada por ahí estuvimos viendo lo que era seno, coseno y tangente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Cosecante, secante y cotangente, ¿verdad? Que son razones trigonométricas. Ya las habíamos visto ahí en detalle un poco. La palabra lo dice, razones trigonométricas. Razones es porque es una división de cosas, ¿verdad? Seno está definido como el opuesto, o sea, el valor que tenga el cateto opuesto, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, lo que valga la hipotenusa. Coseno, adyacente, lo que valga el tamaño de ese o la magnitud de ese segmento adyacente entre el valor que tenga la hipotenusa. Y la tangente está definida como seno entre coseno o opuesto entre adyacente, ¿verdad? Porque si hacemos seno entre coseno nos va a dar opuesto entre hipotenusa, vamos a escribirlo por aquí para que no lo vean tan en el aire, tangente de alfa, digamos, sería opuesto entre hipotenusa y entre coseno, ¿verdad? Que coseno es adyacente entre hipotenusa. Pero por la regla de la oreja, esto es opuesto por hipotenusa entre hipotenusa por adyacente, ¿verdad? Entonces, ¿quién se cancela? La hipotenusa. Opuesto entre adyacente. Y eso básicamente nos sirve, o fue lo que vimos la clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a una parte un poco más interesante, que es lo del círculo trigonométrico. Entonces, o la circunferencia trigonométrica. Ya vamos a entrar en detalle. Por ahí ustedes pueden ver ese circulito, ¿verdad? Que siempre para la circunferencia trigonométrica vamos a tener que es de radio 1, ¿verdad? Usted sabe que de aquí a aquí, eso mide 1. Y bueno, de aquí a aquí eso mide 1 porque es el radio y de aquí a aquí también.
Entonces, si usted puede ubicar tal vez un puntito en la circunferencia y traza un rayo, ¿verdad? Aquí, puede usted siempre definir un ángulo, ¿verdad? Un angulito. ¿Cómo se definió también el ángulo alfa? Con este rayo de aquí. Entonces, la circunferencia trigonométrica tiene la propiedad de que cada triángulo que yo puedo formar, vea, yo vengo y hago un segmento por acá, que es el lado terminal de este angulito. ¿Ve? El ángulo alfa. Bueno, y eso interseca por ahí en un punto la circunferencia en ese par ordenado A, B. Es un par ordenado puesto que estamos con los ejes X y Y, ¿verdad? Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted pone ese puntito aquí en la circunferencia y traza una perpendicular al eje X, vea esta perpendicular a la que yo me refiero, ¿qué se forma, gente? Vamos, ¿qué se forma ahí? ¿Qué figura se forma? Un triángulo rectángulo. Exactamente, un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, justamente, usted puede hacer toda la trigonometría que hemos estado haciendo en ese rato. ¿Ven qué útil es el círculo trigonométrico? Entonces, qué interesante. Usted define un ángulo y a partir de ese ángulo se hace una construcción que le permite a usted encontrar el seno del ángulo y el coseno del ángulo. ¿Ven? Dependiendo de lo que mida esto y dependiendo de lo que mida esto, ¿verdad? Porque, bueno, aquí estamos ubicados en el ángulo. ¿Quién sería la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa, gente? Díganme. 1. 1. Esa es una de las propiedades más interesantes de este círculo trigonométrico, que siempre esta hipotenusa del triángulo que se forma en trigonometría o en este círculo trigonométrico mide 1. Entonces, vean qué interesante. ¿Qué pasa si usted viene por aquí y, bueno, dice que, bueno, usted define el angulito, viene por aquí y hace el rayo terminal y usted sabe cuál es el punto de ese par ordenado? Sabe que este par ordenado es A, B, ¿verdad? Si es A, B, este mide X y este mide Y. ¿Lo ven por ahí? X y Y. Entonces, en X, ¿cuánto me moví? Me moví A. Eso mide A. Y si me muevo en Y, ¿cuánto obtuve? ¿Cuánto me muevo entonces? ¿Cuánto vale este segmento? Dígame por ahí. 1. No, este mide 1. Recuerden, mide B justamente, ¿verdad? Entonces recuerden, este es el punto A, B. Entonces me muevo en X. ¿Cuánto me moví en X? A. ¿Cuánto me moví en Y? Me moví B. ¿Ve? Entonces este vale B. Porque todo este segmento mide B. Todo este segmento mide A. ¿Sí lo logran ver? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted hace trigonometría, por ejemplo, ¿cuál sería el coseno de este ángulo alfa? El coseno del ángulo alfa sería el adyacente, pero ¿cuánto mide el adyacente? ¿Cuánto mide el adyacente? Ni B. Mide A, me lo va por acá, ya hemos visto. ¿Y la hipotenusa? 1. 1, y ya está. Siempre el coseno nos va a dar la coordenada X. ¿Ven qué interesante? ¿Y el seno, ustedes qué piensan? Seno, ¿quién será? Calculémoslo ahí, con ese dibujito. Igual, ya ahorita vamos a ver con detalle todo para que no les quede tan en el aire, pero bueno. ¿Quién sería el seno de este ángulo alfa? El opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto mide el opuesto? ¿A o B? B. Mide B. Entonces el seno de B es B, perdón, el seno de alfa es B sobre 1. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo es que saca todo eso. Para que no les quede tan en el aire. Es como una primera aproximación de cómo es que funciona ese circulillo trigonométrico. Entonces, bueno, básicamente lo que usted va a hacer es que en el plano cartesiano se puede trazar una circunferencia, ¿verdad? En el centro, origen del plano, ¿verdad? En 0,0. Pero con el cuidado de que el radio sea 1, ¿verdad? Entonces, eso se le va a llamar circunferencia trigonométrica. No sé si ustedes recuerdan en el colegio que, pues, al igual que la recta, las rectas tienen su forma
algebraica, que es y igual a una pendiente por x más b, una circunferencia tiene una forma que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a un radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si usted quiere describir una circunferencia, lo que necesita es primero el centro, que es 0,0, y un radio. En este caso, el radio, 1, ¿verdad? 1 al cuadrado, 1. Entonces, la circunferencia trigonométrica tiene esta particularidad que se describe por esa ecuación, ¿verdad? Que es x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es un lugar geométrico. De todos los puntos en el plano que distan del origen en una unidad. Todos esos puntillos son. Entonces, bueno, hasta el momento hemos trabajado las razones trigonométricas para ángulos medidos de forma en grados, ¿verdad? En grados sexagesimales. ¿Qué son grados sexagesimales? Los grados que pues conocemos como 60 grados, como 90 grados, así todo el rato hasta 360, ¿verdad? Esos son los grados sexagesimales porque tienen que ver con divisiones de 60, por ahí va. Pero además de los grados sexagesimales, hay otros tipos, otra representación para esos ángulos, ¿verdad? Que son los radianes. Entonces vamos a entrar en detalle ahorita con lo que es un radián, ¿verdad? Entonces, la definición de un radián es, bueno, usted considera un angulito en su posición estándar ahí, ¿verdad? Recuerden las definiciones que yo les puse a ustedes al inicio. Un ángulo con posición estándar es que parte del origen, o sea, de 0, ok, la parte positiva del eje X, y se gira en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, para allá. Así. Esa es posición estándar. O sea que en teoría el ángulo es positivo. Pero ¿qué pasaba si iba para acá? Al revés, el ángulo era negativo, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos que es un ángulo que tiene que estar en posición estándar en el plano, como está este ángulo-cito. Entonces, este ángulo lo que va a hacer es describirnos una abertura, ¿verdad? Ahí. Aquí como la podemos ver en color rojo. Y bueno, te puede medirse como radianes. Vamos a ver cómo se puede pasar de un lado para otro, de grados sexagesimales a radianes y viceversa. Primero que todo, esta es la formulita, apréndansela para pasar de ángulos en sexagesimal a radianes. ¿Cómo es? Usted agarra un ángulo, por ejemplo, 60, ¿y qué hace? Simple y sencillamente lo multiplica por pi entre 180. Nada más. La fórmula es muy facililla. El ángulo en grados sexagesimales multiplicado por pi entre 180. Eso le va a dar radian, por ejemplo. Vamos a ver. 60 grados. Vamos a pasarlos a radian. ¿Cómo haría? Bueno, tomo 60 grados y lo multiplico por pi entre 180. A ver, hagan eso en la calculadora. Primero que todo, ahora sí, yo les dije importante lo de la calculadora. La calculadora debe estar en R, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Shift Mode, unidad angular, 2, radian. Tiene que estar en radian. Shift Mode, unidad angular. Para la calculadora blanca y Shift Mode 4 para la calculadora gris. Verifiquen que todos estén en radian, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica 60 por pi entre 180, le va a dar usted pi tercios. Y ya está. Simple y sencillamente. Usted ya pudo escribir 60 grados como pi radianes. Se acabó. Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero pasar de radianes a grados? Lo que hago es multiplico los radianes por 180 entre pi. O sea, la fórmula al revés. Vean qué interesante. Tomo pi tercios, que es el mismo ángulo que quiero ver nada más para verificar que me da 60. Lo multiplico por 180 entre pi. Vean qué bonito. ¿Por qué? Porque el pi se cancela con pi y 180 entre 3
nos da 60 grados. Bien, esa es la formulita para poder pasar de un lado para otro, de radianes a grados y de grados a radianes. Entonces, pues por aquí tenemos la relación de que un grado, ¿verdad? Un grado sexagesimal es más o menos 0,017 radianes. Bueno, para que tengan una idea de más o menos cuánto es que equivale un grado en radianes. Y un radián equivale más o menos a 57,29 grados. Nada más. Entonces, es importante que se va a estar trabajando con radianes, salvo que se indique lo contrario, ¿verdad? Ya sea que el ejercicio le pida a usted la medida en ángulos sexagesimales, ¿verdad? Entonces, medida ángulos en radianes, salvo que se indique lo contrario, ¿verdad? También para el examen. Preguntas hasta el momento. Preguntillas. ¿Les queda claro cómo pasar de un lado para el otro? Es que la fórmula es solamente multiplicar por un número. No, yo no entendí que es un radián, la verdad. Un radián es una forma de medir ángulos, nada más. Es una nueva notación para los ángulos. ¿Sí? Nada más. Ajá, vamos a ver. Por ahí. Yo sí comprendí cómo pasarlo y todo, pero lo que no entendí es cómo ponerlo en la calculadora. ¿Cómo ¿Cuál, poner calo- en la calculadora? cuál calculadora Tengo tienes? la viejita, la que es como La gris. gris. Va. Entonces, usted agarra su calculadora, ¿verdad? Y bueno, su calculadora tiene que tener una D arriba. No sé si la ve. Ajá, ajá. Eso es que está usted trabajando con ángulos sexagesimales, o sea, 60 grados, 180 y todo eso. Para Ujú, cambiarlos es Shift Mode. Ajá, ajá, le apareció un montón de cosillas por ahí. Ahí ajá, aparece 3 que dice DEG ajá, y 4 que dice RAD. ajá. ¿Ve? 4 y ya te aparece la R en la calculadora. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, si usted quiere pasarlo a decimales, ¿verdad? Perdón, a grados sexagesimales es Shift Mode 3. Ok, ¿Está bien? perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Shift Mode 4 para radianes. Creo que era... ¿Qué fue el que preguntó que no le quedaba claro lo del radian? Si quiere, Profe, ajá, entonces recomiendo siempre tener la calculadora en radianes, digamos, sí, para lo que queda el curso. Ok. sí, ajá, salvo que usted diga o el ejercicio traiga sus ángulos en sexagesimal. Ahí sí, páselo en decimal. Ujú, en sexagesimal. Creo que era Ignacio, no sé, que me preguntaba que no le quedaba claro qué es un radian. Bueno, hay una explicacióncita más elaborada para ver qué es un radian. Es como una razón, tal vez, que de un ángulo, digamos, se agarra una circunferencia. Y bueno, hay una razón aquí esta sección del círculo y el ángulo que distiende. Pero eso si quieres se lo explico en detalle después de clase para buscarlo bien y hacer con detalle. ¿Está bien? Está bien. Ok. Bueno, vamos por ahí, vamos a continuar. Ok, vamos con un ejemplo. Para cada ángulo dado, determine la medida del ángulo de referencia. Recuerden, ¿cómo se llama? Esas definiciones que habíamos visto la clase pasada, que era el ángulo de referencia. Digamos, si usted tiene un ángulo que viene por acá, este era el eje X, este era el eje Y. ¿Quién era el ángulo de referencia? A ver si se acuerdan. El que está por debajo de él. Bueno, que estaría en ese segundo cuadrante. Aquí este pedacito, ¿verdad? Exactamente. El que completa el ángulo de forma que sea agudo, digamos, este de aquí. Esa es una forma tal vez de encontrar ese ángulo de referencia, ¿verdad? Si tenemos alfa por ahí, Profe, alfa de sería como el referencia ángulo es que lo este. hace llano. El que complementa para que sea llano, tal vez. Ah, Podría ok. ser, pero depende. Vamos a ver. Si usted, no necesariamente. Vamos a ver.
vamos por aquí, hagamos otro caso. Si lo completamos, un ángulo como por acá. Ahí, ¿quién sería el ángulo de referencia? Ve que ya no es llano. Ah, Ve, hay que sí, tener sí, ya. cuidado. El de referencia es este. ¿Verdad? Es un angulito coterminal con él, pero tiene la característica de que es agudo y siempre respecto del eje X. Nada más. ¿Ve? Por aquí. ¿Qué pasa si yo hago otro en el otro cuadrante? Vamos a ver. Vamos a identificarlo. Esas cosillas son importantes que las manejen ustedes por ahí. Entonces viene por aquí. Este es otro ángulo, pero ¿quién es el de referencia? ¿Verdad? El de referencia ahora va a ser este. Sigue siendo agudo, es coterminal. ¿Verdad? Entonces, usted no va a trabajar con las cosas, sino que va a trabajar siempre con el ángulo de referencia. ¿Por qué con ese ángulo de referencia? Porque si usted toma y hace el triángulo, ve, ese angulito es el que le sirve a usted para hacer la trigonometría en el triangulito. ¿Ve? Por eso es que usamos el ángulo de referencia. ¿Ve? No tiene sentido agarrar todo este ángulo. Tiene sentido agarrar el chiquitito para poder hacer trigonometría ahí en ese triángulo. Pero bueno, aquí la cosa está un poco compleja en el sentido de que cuánto es 19 pi sobre 6. Ah, sí, ¿cuántas vueltas son? Importante, aquí hay una cosa importante que no hemos tomado o no hemos mencionado hasta el momento. Usted puede hacer ángulos que pueden dar más de una vuelta. Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo qué es, cuánto es ese ángulo, verdad? Para poder graficarlo y poder determinar ese ángulo de referencia. ¿Cómo haría yo? Quiero ver ideas o escuchar ideas. ¿Qué harían? ¿Nadie tiene idea? No, Ujú. profe, para mi parte no. Ok. Y ahí primero calcular lo que nos están dando, ¿Y calcular en qué sentido? Vamos a ver. de ponerlo en la calculadora. Y si usted lo pone en la calculadora, ¿qué le da? Vamos a ver, pongamos 19 pi. Profe, Ajá. una pregunta, ¿no es que que 2pi era una vuelta? Ajá, exactamente. Por ahí va el asunto. Entonces, al dividir, bueno, al sacar en decimales 19 sobre 6, da 3.16, 3.16. Entonces sería más de 2pi. Entonces estaría dando más de una vuelta. Bueno, 3.16 pi en este caso. Entonces, tenemos problemas a la hora de graficarlo. Vean, la forma más sencilla es la siguiente. Ustedes van a dar una aproximación, ¿verdad? En ángulos sexagesimales de 19 pi sobre sextos. Vamos a ver. Aquí hay algo importante. Vean, que siempre que ustedes vean una fracción, es que este angulito va a ser un múltiplo de pi sextos. ¿Sí? Pi sextos en ángulos hexadecimales, si no me equivoco, es 30 grados. Vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo. Pi sextos por la formulita que es 180 entre pi. 30 grados. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si usted parte esto en ángulos de 30, ¿verdad? Va a tener 19 ángulos de 30 que va a recorrer. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 30. Aquí otro ángulo de 30. Aquí otro ángulo. Llevo 3. Y hay que hacer 19. Entonces hay que hacer un montón. ¿Ven? ¿Sí lo notaron? ¿Notaron eso o no? Vamos a ver. Sí. Ok. Recuerden, si ustedes ven una fracción, pi entre el denominador es ese angulito que nos divide el círculo en ángulos más pequeñitos. Entonces, si usted tiene 19 pi sobre sextos, es que son 19 porciones de 30 grados que usted tiene que ir recorriendo. Pero bueno, es un poco feo estar haciendo eso, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas doy? No se sabe. Esa es una forma para cuando este número es chiquitito y es sencillo. Por ejemplo, si yo tuviera 3 pi sextos, entonces sería un pi sexto
2 pi sextos, 3 pi sextos. ¿Cuánto es 3 pi sextos? Simplifiquémoslo. Pi medios. Y pi medios es justamente 90 grados. Esa es una forma de poder usted ubicar en el plano. Pero la forma más sencilla, para que no nos quebremos la cabeza, es esta. Ponemos radianes, sexagesimal. Sexagesimal. Ok, entonces tenemos 19 pi sobre 6. ¿Cuánto es eso en sexagesimal? A ver, calculen. ¿Cuánto les da? Ujú. Luego no sé si está bien, pero me dio 570. Está correcto. 570 grados. Evidentemente es más de una vuelta, más de 360, ¿verdad? Ok, entonces la magia está aquí. Vamos a ver. Usted ya sabe que eso de fijo tiene que dar más de una vuelta. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? A ver. Entonces sería 360 más ¿cuánto? Vamos a ver, hago más 570 menos 360. A ver cuánto sobra. 210. Eso sería 360 grados más 210 grados, ¿cierto? ¿Cierto o mentira? Sí, sí. Ok. Entonces, ya está. ¿Cuánto sería 360 en radianes? Dos pi, ¿verdad? Vamos a 360 multiplicado por pi entre 180. Mira que es 2 pi. ¿Más quién? ¿Cuánto será 210 grados en radianes? Por pi entre 180. 7 pi sextos. Y ahí lo tenemos de una forma un poco más entendible. Ok, vamos a comenzar con la graficación de esto. Ya tenemos todo prácticamente. Usted sabe que debe dar una vuelta más 210 grados, ¿verdad? Si yo llego aquí y hago una vuelta, ¿cuántos grados tengo? Hasta aquí. 90, Ok, y si sigo, ¿cuántos más tengo? Aquí. 180, ¿Y aquí? 240. 270. Sí. 270 grados, ¿verdad? Entonces, de fijo, este va a caer entre 180 y 270. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a ver. Primero completemos los primeros 360 grados. Entonces, viene aquí. Viene. Ya llegó, ya tiene 360 grados. ¿Y qué le hace falta? 210 grados. Termínelos. Como por aquí, más o menos. Pero ¿cómo se ve eso en... Bueno, ya usted terminó el ángulo, ¿verdad? Hace la raya y ya lo tiene. Ese es su ángulo alfa. Igual a 19 pi sextos. Vamos a ver si les quedó claro cómo graficar ese angulito. ¿Les quedó claro? Profe, ¿lo Sí. podría repetir? Es que no entendí. Va de nuevo. Esto sí lo entendió, lo de pasar a radian y hexadecimal y ver cuántas vueltas y todo eso. Sí, sí, lo que no entendí es cómo graficarlo. Ok, va de nuevo. Entonces, vamos de nuevo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Fíjese aquí, en lo que le dio esta suma, ¿verdad? Usted sabe que 19 pi sextos es 570 grados. De modo que usted tiene que dar una vuelta, o sea, 360 grados así, más otra pedacito, ¿verdad? No completa, 210 grados. ¿Cómo completa usted los 210 grados? ¿Dónde cae 210 grados? Piénselo un poco. Por eso les preguntaba. Por aquí está 90, que es pi medios. Perdón, pi medios. Por aquí está 180, que es pi. Por aquí está 270,
que es 3 pi medios. ¿Dónde cree usted que va a caer ese 210? Tiene que estar entre 180 y 170, como, Aquí, ¿verdad? sí, como en el medio, un poquito más arriba del Ujú. medio. Vea, el cuánto no se sabe y no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque lo que me piden es la medida del ángulo de referencia, ¿verdad? Eso es solo Ujú, para darse una pequeña idea, ¿verdad? Nada más. Entonces, listo. Vamos a ujú. comenzar con la vuelta. Entonces, empieza por aquí, viene y 360 grados. Listo. ¿Qué sigue ahora? Lo que falta. Los 210. 210. Hasta aquí Ok. llegamos con los 210. Ahora sí más claro. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Perfecto, con gusto. Entonces, alfa aquí es 19 pi sextos. Perfecto. Jóvenes, ¿quién es el ángulo de referencia? A ver, alguien que me diga quién es el angulito de referencia. Profe, es, digamos, ahí donde usted terminó, para Ajá. atrás, hasta el 180. Excelente, ¿verdad? Es un coterminal y es agudo, el más cercano, ¿verdad? Siempre que usted siempre trace una perpendicular ahí con el eje X. Este angulito es el de referencia para nosotros. Ya vamos a calcularlo, es muy sencillo, vamos a ver. Entonces, este angulito de aquí, voy a poner otro color para que no se pierda. Vamos a ponerle rojo. Este de aquí es alfa de referencia. ¿Cómo lo calculo, jóvenes? Pensemos, usted sabe que este ángulo de aquí hasta aquí, ¿cuánto medía? 210, ¿verdad? A 210 le quito 180. Exactamente. Eso es. Mucha gente se va por la idea de, bueno, si cae en cuál cuadrante, ¿qué es lo que tengo que hacer? O formulitas para cada cuadrante. El gráfico y piensen un poco. Nada más, para que no se aprendan fórmulas de nada. Entonces, alfa de referencia, ¿quién será? Va a ser este ángulo grandote, ¿verdad? Que llegó hasta aquí, pero hay que quitarle todo lo que sobra. Hay que quitarle todo esto, ¿verdad? O sea, le quitamos pi. Pero ¿cuánto vale a el ángulo este? ¿Cuánto valía? 210 grados, ¿verdad? ¿En radianes? 7 pi sextos. Gracias, eso es. Es igual a 7 pi sextos menos quién entonces. Menos pi. Y ya está. Metemos en la calculadora para que no nos quedemos la cabeza. Dígame cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Un Pi sexto. sexto pi. Eso, pi sextos o un sexto pi, como quiera. Vamos a ver, ¿entendieron? Para una forma la más sencilla que encontré yo en realidad para hacer esto. ¿Sí? Hacemos las formas equivalentes, vemos cuántas vueltas hay, hacemos el diagramita, ¿verdad? Completamos la vuelta y lo que sobra. Esto que sobra es lo que nosotros usamos para calcular el ángulo de referencia. ¿Sí? Porque en el fondo no tiene mucho sentido seguir trabajando con todas las vueltas, ¿verdad? Vamos a calcular ese ángulo de referencia simple y sencillamente con lo que nos sobra. Vamos a hacer el otro. Beta. Ese es alfa. Me dicen si les va quedando claro. Ve que es como una construcción. Igual va a llevarme el dibujito. Vamos ahora con beta. Ok, beta tiene la particularidad de que no está en posición estándar. ¿Cómo es ese ángulo? Negativo. Es negativo. Si es negativo, se mide o se dibuja o se grafica en sentido de las agujas del reloj, para allá, ¿verdad? Eso es ser negativo, para allá.
cero positivo o posición estándar. Entonces, ¿qué se les ocurre? Vamos a ver si lograron interiorizar un poco el procedimiento. ¿Cómo harían para calcular ese menos pi sobre 15? Hacer el dibujito y calcular ese ángulo de referencia. Pasar las hexagesimales para saber la cantidad del ángulo. Gracias. Entonces, radian y sexagesimales. Entonces, radianes menos 8pi quinceavos. Sexagesimales, ¿cuánto será? Vamos a ver. Menos 96. Alto ahí, 8 pi sobre 15. Ah, ok, me falta el pi. Por 180 entre pi. Bien. Vamos a ver si tiene sentido con mis notas. Sí. Entonces, ¿cuánto le dio usted, Leandro? Menos 96. Perfecto, es menos 96 grados. Ya ustedes saben, ¿verdad? Aquí está pi, ya ni siquiera vamos a usar grados. Pi, pi medios, aquí está 3 pi medios. Muy bien, más o menos, ¿dónde va a caer si lo mido de forma negativa? ¿Dónde va a caer? Caería ahí como en donde está el 3pi dividido entre 2. Un poquito más. Ajá, vamos a llamarlos de una En vez el tercer cuadrante. Eso mismo. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Va a caer en el tercer cuadrante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darnos una idea, más o menos. Si es menos 96, va a caer como por aquí, ¿verdad? Porque está cercano a 90. Entonces está bien, por aquí va a caer. Listo. Ese es el ángulo beta. Igual a menos 8 pi sobre 15. Ese no estaba difícil porque no había vueltas, ¿verdad? Ok, ¿cómo calculo yo el ángulo de referencia? ¿Cuál sería el ángulo de referencia? ¿En qué cuadrante? Restándole 92 a 180. Ah, cuidado, cuidado. El ¿Será que cuadrante es el cuarto, ¿no? este es el cuarto? Ah, entonces. Ajá, sí, el tercero. Sí. Está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, recuerden, el ángulo de referencia siempre hace una perpendicular y ese angulito que se forma en el triángulo va a ser el de referencia. Ese es el que ocupamos. Pero, gente, se vale que yo trabaje con ángulos negativos. Bueno, podría trabajar con el ángulo coterminal, que es positivo, ¿verdad? Que es lo mismo. O sus identidades trigonométricas son las mismas. ¿Cuál sería el ángulo coterminal de este? ¿Cuánto mediría? Hagamos una idea. ¿Cómo haría yo para calcularlo? Ese ángulo coterminal. De ahí a 360 le resta 96. Gracias. Entonces, vamos a llamarlo beta sub c a ángulo coterminal. Ángulo coterminal. Bien, entonces vamos a ver cuánto les da más o menos. 264. Ya está. Tenemos el ángulo coterminal que mide 264 grados. Ok. Entonces, 264 grados. ¿Y en radianes? Bueno, radianes para tenerlo también. Por pi entre 180. 22 sobre 15pi. Ajá. En radian y en sexagesimal. Bueno, ya usted sabe que usted podría calcular fácilmente el ángulo coterminal, ¿verdad? B sub c, que es de 22 pi sobre 15. Ya está.
Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el de referencia? El de referencia en rojo. Beta de referencia. Ujú. Restarle 180. Ya está. Ven, jóvenes, que con el dibujo usted no tiene que aprenderse fórmulas de nada. ¿Sí? Entonces, así con la construcción, usted puede darse cuenta, bueno, si yo tengo ¿cómo consigo el de referencia? Para conseguir el de referencia, necesito que sea este ángulo, ¿verdad? En medida positiva. ¿Cuál es el de medida positiva? Ah, bueno, el coterminal, pero el coterminal es positivo. ¿Cómo lo consigo? Ah, ok. 360 menos 96. Ya lo tengo. ¿Y qué era al final? Ah, bueno, como lo que tengo es todo esto y le ocupo quitar todo esto que me está sobrando para obtener el ángulo de referencia, entonces le quito pi. Y ya está. Simple y sencillamente. Bien, ya tenemos ese ángulo beta de referencia. Beta de referencia sería 22 pi entre 15 menos pi. Y vamos a ver cuál sería entonces la medida de eso. Siete pi quinceavos. ¿Preguntas que tengan hasta el momento? Profe, ¿no se podría trabajar también como dijo el compañero ahora, que era restándolo el primer ángulo, digamos, el menos 96 a 180 para sacar el ángulo de referencia? El resto 96 a 180. Ajá, Pero es que si usted hace un ángulo de 96 grados, está por aquí. digamos menos 96 sería, o no se puede trabajar por lo mismo. Es que por lo mismo, tiene que ser, ¿verdad? En la misma orientación. Es el Ah, ok, problema. ok. Ve que como lo están viendo al revés, esta medida sería 96 aquí. Ve, ya no tiene sentido. Ajá. En ese caso, imagine que el ángulo le queda aquí, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para encontrar el ángulo de referencia a esta raya roja? De igual forma, le resta ¿Cuánto? noven- ¿Cuánto le resta? 96, ¿no? Dice, si vale lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver. Otro dibujillo aquí. Es un dibujo aparte completamente. Un Ok. dibujo completamente aparte. El ángulo es este. Usted sabe que por aquí está pi medios, por aquí está pi. Y 3 pi medios y 2 pi. Si usted tiene este ángulo, ¿verdad? Que está medido positivo, ¿verdad? ¿Cuál es o cómo hace para calcular el ángulo de referencia? El ángulo de referencia es este. Vea. ¿Cómo hace? Ajá. Dependiendo de cuánto mida ese ángulo, se lo resto Ujú. a pi o a 180. Se lo resta a 180 justamente, ¿ve? Porque usted tiene 180 grados, pero ¿quién va a quitar todo esto, lo ve? Entonces, a Ajá. este más bien es pi menos lo que mide el ángulo. ¿Lo vio? Completamente diferente aquí. Aquí era el ángulo menos pi para que me diera. ¿Lo vio? Esas son las Sí, ok, formulitas que ok. le dicen a uno cómo calcularlo, ¿verdad? Y si fuera aquí en este otro lado, pensémoslo un poco. Si fuera aquí y el ángulo da vuelta hasta aquí, ¿cómo consigo yo el ángulo de referencia? Este sería el ángulo de referencia. De ahí lo que mide ese ángulo menos 360 o 2 pi. Ok, ¿a quién le resto quién? Esa es la pregunta. Ok. Usted necesita ese angulillo. Usted no quiere esto. Entonces a 360 le quito el ángulo. Ajá. O sea, 2pi, le quito el radian que mida esto. Todo el ángulo. ¿Lo vio? Ah, ok, ok. Esas son las formulitas que no tiene mucho sentido aprenderse porque se van a enredar. Nada más. ¿Dónde cae? Bueno, ¿qué lo ocupo? ¿Qué tengo? ¿Y quién resto? Nada más.
Bien, vamos ahora a avanzar un poquito. Esto es muy sencillo, gente. Nada más. Determina el valor exacto de esto. ¿Qué se les ocurre? Calculadora, simple y sencillamente. Vamos. Despacito. Vamos a ir calculando eso, ¿verdad? 2 por el seno de pi sextos. Vamos a meter ahí en la calculadora. Recuerden, siempre en radianes, con cuidado. 2 seno de pi sextos. Bueno, pi sextos, ¿cuánto vale? 1/2. Más 3 por el coseno de pi tercios. ¿Cuánto será el coseno de pi tercios? 1/2. Todo esto al cuadrado. Entre la tangente de pi cuartos. Tangente de pi cuartos. 1. Déjame revisar algo aquí. Pi sextos. Ajá. Ajá. Y bien, ¿cuánto daría ese número? Entonces sería 1 más 3 medios al cuadrado. Es 25 cuartos, simple y sencillamente. Obviamente, ya ahorita vamos a ver cómo se puede encontrar seno de pi sextos, coseno de pi tercios y todo eso en el círculo. Pero por el momento, bueno, se ocupa hacer una aproximación así. Usted recuerde que ¿qué es el seno de pi sextos? El seno de pi sextos es un número, simple y sencillamente, nada más. ¿Verdad? Como es un número, logaritmo base 10 de lo que sea, ¿verdad? De 2. Entonces, nada más tengan cuidado con el orden de las operaciones, nada más. Ok, y pura práctica, ¿verdad? Práctica para ustedes, que tiene que ver con la clase pasada y con esta. Práctica para ustedes. Práctica. Y ahora sí, vamos a ver las razones trigonométricas para cualquier ángulo. Cualquiera. Inclusive los que dan muchas vueltas, ¿verdad? Los que se pasan de 2pi o 360 grados. Igual vamos a seguir trabajando con el círculo trigonométrico. Y bueno, para obtener el valor de una razón trigonométrica para cualquier ángulo, ya sea en medida positiva o medida negativa, ¿verdad? Recuerden, medida positiva para allá, medida negativa para allá. Haciendo siempre uso de la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Esta, memorícenla. Aquí la forma más fácil es, recuerden, siempre usted hace un ángulo, define un ángulo aquí, partiendo de 0, llega hasta aquí, hace el rayo, ese segmento terminal, y pone el punto donde toca. El punto donde toca al eje X le forma el triángulo donde usted va a hacer sus razones trigonométricas. ¿Lo notaron? Y, importantísimo, el ángulo de referencia. Siempre. ¿Qué pasa, jóvenes? Entonces, si yo hago un ángulo que cae en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante, bien, llega hasta aquí. ¿Qué hago yo? El rayo terminal, el punto donde interseca y perpendicular al eje X. Aquí está el triángulo, otra vez. ¿Lo ven? ¿Y qué ángulo vamos a utilizar para poder hacer ese trigonometría? ¿Cuál ángulo? El ángulo de referencia. Otra vez. El caso más bonito es el caso en el primer cuadrante, porque aparece justamente el ángulo de referencia, coincide con el ángulo que ustedes le dieron, ¿verdad? Ya está. Eso es toda la construcción y la parte más importante, ¿verdad? La construcción. Vamos a usar este diagramita para responder estas preguntas, que es importante que las dominen, ¿verdad?
Entonces respondan los espacios delineados la expresión matemática o palabra que hace a la proposición dada que sea verdadera. Entonces, el lado terminal del ángulo zeta, recuerden, lado terminal, interseca la circunferencia ¿en cuál punto, jóvenes? Del dibujo. 0,0. Ah, interseca a la circunferencia trigonométrica. Ah, XY. X, Y, ¿verdad? Cuidado. En X, Y. Eso es importantísimo que ustedes identifiquen dónde toca, ¿verdad? Ok, vamos. El triángulo que contiene el ángulo zeta se clasifica según sus ángulos como un triángulo ¿qué? Un triángulo rectángulo. El hecho de que sea rectángulo nos ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos usar Pitágoras y podemos usar las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, si se aplica el teorema de Pitágoras, ¿cómo podríamos aplicar Pitágoras ahí? ¿Cuánto mide la base de este triángulo? X. Eso. Entonces sería cateto al cuadrado, X. ¿Cuánto mide el otro cateto? Y al cuadrado. Y al cuadrado, más gracias. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 1. 1. Ven, gente, que Pitágoras y obviamente nos va a tirar a nosotros la circunferencia trigonométrica, incluso en su descripción. O sea, eso es muy importante. Cualquier punto que esté aquí, en la circunferencia trigonométrica, si usted lo evalúa aquí en esta expresión, debe cumplir el teorema de Pitágoras. Si no lo cumple, está fuera o está dentro. ¿Verdad? Entonces, esa es una forma de darse cuenta cuando el punto que usted le dan está o no en la circunferencia trigonométrica. Continuemos. Ahorita damos un receso, ya casi a las 2. Cualquier valor X en la circunferencia trigonométrica está ¿en qué intervalo? ¿Cuáles son los posibles valores de X en la circunferencia trigonométrica? X como par ordenado, ¿verdad? X, Y. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar? Par ordenado, profe. Ajá, digamos, usted tiene un par ordenado por aquí. Bueno, ¿entre cuáles y cuáles números está la Sería X? entre 0 y 1. Entre 0 y 1, eso quiere decir que está solo aquí. ¿Se puede solo que el punto esté aquí arriba? ¿O por aquí? De -1 a 1, ¿no? De -1 a 1, porque si usted quiere hacer un punto por acá, la coordenada X estaría aquí, ¿la ves? Si quieres hacer un punto por aquí, la coordenada X estaría acá. Y aquí, otra vez en el eje X. ¿Ve? Siempre usted se puede desplazar en X entre -1 y 1. Es una restricción muy severa, ¿verdad? Entre -1 y 1 cerrado, ¿verdad? Porque se vale que exista un punto aquí. ¿Verdad? Que toque justamente en 1,0. Perfecto, ya ustedes se dieron cuenta. ¿Cuál sería entonces los valores de Y? ¿En qué intervalo se mueven? -1 a 1. Gracias, cerrado también. Eso es importantísimo que ustedes se den cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si a mí me da una coordenada X que está que es 2, digamos? Está justo en el círculo trigonométrico. Si la coordenada X es 2. No. No, se salió. Entonces, eso no podemos aplicar de una vez el círculo trigonométrico, ni nada de eso. El valor de la razón trigonométrica seno, ¿a qué corresponde? Eso ya la vimos al puro inicio. ¿Cuál es el seno de zeta en ese triángulo? Seno de zeta. Sería X al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Extraiga el triangulito, si se le está complicando. El ángulo opuesto que sería Ok, ajá. es Ok, aquí la idea es darse cuenta cuánto mide esto y cuánto mide esto. ¿Cuánto mide cada Ajá. uno?
Ese mide Y, Ajá, y y este, que es el opuesto, y el otro mide X. y ya que es- está. Perfecto, entonces, ¿cuánto medía Entonces, el seno? Y sobre 1. ¿Qué es Y? El seno de Ah, cita es Y, se acabó el asunto, cuando usted conoce el punto. El seno de X, perdón, el coseno de cita. Coseno de cita, ¿quién es el coseno de cita? X entre 1. X entre 1, que Igual. es X, ya está. Entonces, si usted conoce un punto aquí en la circunferencia trigonométrica, automáticamente conoce el ángulo, ¿verdad? Y automáticamente sabe usted el coseno y el seno. ¿Por qué? Porque son las coordenadas X y Y. ¿Sí lo ven? ¿Lo identifican? Tiene usted un punto en la circunferencia trigonométrica, automáticamente eso le describe a usted un ángulo, ¿verdad? Pues si usted conoce el punto, conoce las coordenadas X y Y. De modo que si usted conoce las coordenadas X y Y, conoce el coseno y conoce el seno de ese ángulo. Vamos ahora con una nota importante. Todo ángulo en posición estándar-cita subtiende un arco de medida t, ¿verdad? Entonces, este arco de medida t, radianes. Y a dicho ángulo se le asocia un punto de intersección, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. Este punto de intersección, X, Y, de este lado terminal con la circunferencia, ¿verdad? A cada punto X, Y se le corresponde más de un ángulo en posición estándar. ¿Por qué? Piensen eso. ¿Por qué es que ese punto X, Y pueden haber varios ángulos? Por ejemplo, este punto, X1, Y1. Evidentemente, el ángulo que hace aquí satisface. ¿Qué otro satisface? En posición estándar. El de referencia. Bien. El de referencia no está en posición estándar, ¿verdad? Porque en posición estándar es que nazca de cero y en medida positiva. el que va de Y, o sea, ahí, o sea, el que está en el segundo cuadrante, pero Ajá, hasta ahí, hasta el, así. no, eh, digamos, para atrás, hasta el, donde hace el ángulo de 90. O sea, Aquí. O aquí. ahí sí. Ese no está en posición estándar porque en posición estándar es que nazca del eje X en positivo. ¿Ve? Los otros valores o ángulos que satisfacen son las vueltas. Viene y vuelta. Ese también tiene el mismo seno y coseno y tangente de ese ángulo. ¿Y qué pasa con el que da dos vueltas? También. ¿Y el que da tres? También. ¿Sí lo vieron? ¿Lo entendieron? O sea, que dé la vuelta, profe. Ajá, completamente. ¿Por qué? Porque es posición estándar. Posición estándar es que salga justamente de 0,0 y se mueva para allá. Entonces, usted sabe que este ángulo llega aquí. Ese es un ángulo. Otro que satisface, el que da una vuelta y es. Otro más, el que da dos vueltas y es. Otro más, el que da tres vueltas y llega. Todos esos tienen su mismo seno y coseno y tangente. Bien, vamos a darnos unos 10 minutillos porque ha estado un toque intensa, mucha teoría. Por favor, si alguien tiene alguna consulta o no le queda claro, por favor dígame. Igual, recuerde, creo que es Ignacio, que le debo aquella explicación de qué es un radián en el fondo. Cualquier cosa, si no, entonces después de clase, pues le mando la Profe, explicación. Ajá. consulta para la prueba corta. Nada más va a entrar trigonometría y razones trigonométricas. No, prueba corta 3, entra. Signo de la función con la tabla, ¿se acuerda? Ok, ok. Y entra intersecciones de gráficas. Y es el otro. Ajá, rectas, paralelas y perpendiculares.
nada más. Ok. Esa prueba corta es para que tengan 10, por favor, todos suban esas notas más todavía. Ya volvemos. Volvemos a las 2:10.
Bueno, gente, vamos a continuar. Por ahí me estaba buscando unos videillos en YouTube y hay uno que me gustó, pero el problema es que no puedo compartirlo. Ahora los busco en detalles y los mando para que les quede claro qué es un radián. Entonces, bien, vamos a continuar. Por aquí, ok, bien. Vamos a rellenar esta tablita ahí para que tengamos un poco más de experiencia con los ángulos y los puntillos, ¿verdad? De su rayo terminal con la circunferencia, ese punto de intersección. Entonces, si yo tengo el ángulo 0 grados, viene por aquí, automáticamente el punto donde interseca la circunferencia trigonométrica es en 1,0. Perfecto, ¿dónde está pi medios? Entonces, ¿quién es pi medios? Recuerden, si a alguien se le dificulta un poco saber cuánto es pi medios radianes, ¿verdad? Puede pasarlo a ángulos sexagesimales para darse una idea de cuánto es. ¿Quién es pi medios? 0,1. Pi medios era 90 grados, ¿verdad? Pero vamos a ver, me muevo en X nada y en Y 1, o sea 0,1. Bien, ¿quién será el ángulo que tiene su lado terminal en -1, 0? O sea, en X menos 1, 0 en Y, aquí. Pi. Pi, que es el equivalente a 180 grados, ¿verdad? Pi radianes. Vamos a ver quién será 3 pi medios. ¿Quién es 3 pi medios? La intersección de 3 pi medios. De su lado terminal con la circunferencia. 0, menos 1. 0 en X menos 1 en Y, que es 270 grados, ¿verdad? Pi, 3 pi medios, o sea, 0, menos 1. Y por último, sería el mismo de 0 grados o de cuántos. Sería 2pi, ¿verdad? 2pi es 360 grados en sexagesimal. Y ahí lo tenemos. Sencillito, ¿verdad? Nada más ahí para darnos cuenta cuáles son los puntillos. Obviamente, si usted hace Pitágoras con esos puntos, coordenada X, coordenada Y, todo le dan 1. Vean qué interesante. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cuánto le dio? 1, está en la circunferencia trigonométrica. Menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cuánto le dio? 1, está en la circunferencia trigonométrica. ¿Qué pasa si yo tomo, para ver, un medio, un quinto? ¿Estará en la circunferencia trigonométrica? Verifiquen si ese punto está en la circunferencia trigonométrica. Vamos a verificarlo. Podemos ver si está ahí. Un medio al cuadrado más un quinto al cuadrado. Me da 29 sobre 100. ¿Está en la circunferencia trigonométrica? ¿Sí o no? No está en la circunferencia trigonométrica porque no nos dio 1. Vamos ahora con eso. También podemos determinar las coordenadas, ¿verdad? De ese punto de cualquier ángulo utilizando su ángulo de referencia, ¿verdad? Podemos utilizar o encontrar esas coordenadas. Ven qué interesante. Por ejemplo, vamos a encontrar las coordenadas de pi sextos, de pi cuartos y de pi tercios. ¿Cómo hacemos eso, gente? ¿Qué se les ocurre? Primero vamos con pi sextos. Pi sextos es este de aquí. Obviamente usted lo que debe hacer es extraer el triángulo para no enredarse. Eso es pi sextos. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 1. 1, ¿verdad? Usted no sabe cuánto es que mide eso. Bien, entonces, ¿qué debería de hacer? Determina cuánto vale X y cuánto mide Y. Simple y sencillamente. ¿Cómo lo hace? Olvídese de ahora de esto. Olvídese de esto. ¿Cómo lo hace? Simplemente con trigonometría. La trigonometría que vimos en la clase pasada.
Para y, ¿cómo hacemos para calcular y? Con seno. Ok, entonces sería seno ¿de quién? Del ángulo en el que estoy parado. Pi sextos sería igual a y entre 1. Y ya está, ya sería el seno de pi sextos. ¿Cuánto es el seno de pi sextos? Seno de pi sextos. ¿Cuánto les dio? Un medio. Un medio. Esta es un medio. Entonces ya tenemos la coordenada y. Ven qué bonito. Vamos ahora con la coordenada x. Coseno de pi sextos, ¿verdad? Porque yo voy a hacer adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Para encontrar este x. Sería igual a x entre 1. Coseno de pi sextos. Raíz de 3 medios. Vamos a ver, ¿está correcto? Sí, sí. Raíz de 3 medios. ¿Sí lo tienen? Sí. Ok. Sí, pero Ok, podemos verificar que eso está en la circunferencia trigonométrica, que el punto raíz de 3 medios, un medio, está en la circunferencia. Sí podemos. Verifiquémoslo. Recuerde, Pitágoras. ¿Cuánto da? Vamos a verificar. Recuerden, eso de hacer Pitágoras para esta parte es una forma de darse cuenta si todo es correcto, si todo tiene sentido, si estamos da uno, trabajando. es correcto. Efectivamente, da uno, ¿verdad? Esa es la forma de darse cuenta que el punto que le dio está justamente sobre la circunferencia. Ya está, ya tenemos el punto A. Vamos con el punto E. Vamos a agarrar una página para no borrar todo eso, que es importante que lo tenga. Vamos con el B. Voy a llevarme el dibujito, copiarlo, pegarlo. Ahí lo tenemos. ¿Qué hace usted? Extrae el triángulo para no enredarse. Tenemos ahora un ángulo que es de pi cuartos. Esto siempre mide 1. Ocupamos y y ocupamos x. Entonces, y sería igual, bueno, y entre 1 sería igual al seno de pi cuartos. Y x entre 1 sería igual al coseno de pi cuartos. ¿Cuánto da cada uno? Seno de pi cuartos me da a mí raíz de 2 entre 2. Y coseno de pi cuartos me da a mí raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, la coordenada de B es raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. ¿Puedo verificar que está en la circunferencia? Sí, con Pitágoras, puedo hacerlo. Igualmente me va a dar a mí 1. Vamos con este último. Profe, si uno le da menor a 1, quiere decir que está dentro del círculo. O sea que, Ah, ajá, sí, posiblemente el punto esté por aquí. ajá, bueno, Si le da mayor a 1, quiere decir que el radio está por fuera, o sea, que es un círculo más grande, ¿eh? Está por fuera. Si le da menor a 1, el círculo está por dentro. Sí, hay un ejercicio interesante que es bonito que vamos a ver ahora, que no da 1. Entonces, vamos a hacer el otro que falta. Háganlo ustedes. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay?
raíz de 3 medios. Ok, excelente. Seno de pi tercios es y entre 1. Que eso para nosotros es raíz de 3 entre 2. Hagan el experimento, pongan la calculadora en D. Vamos, en grados hexadesimales y hagan esto, a ver si les da. Shift modo, unidad angular 1 o shift modo 3 y háganlo seno de pi tercios, a ver. No, profe, otra cosa. Da 0,018. 0,0182. Ajá. Entonces, para que no sean víctimas de memes, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden que si van a usar radianes, calcular en radianes. ¿Verdad? Vamos con el X, que el que me faltaba. Será coseno de pi tercios igual a X entre 1. Coseno de pi tercios. Un medio. Medio, gracias. Bien, verifiquemos que está en la circunferencia. Vamos a ver. Raíz de 3 medios al cuadrado más 1 medio al cuadrado. A ver cuánto nos dará. Cuadrado más 1 medio. Exactamente nos da 1. Todo está en orden. Entonces, 1 medio, coma, raíz de 3 medios. Listo, vamos a ver, gente. ¿Tienen alguna consulta? Por favor, díganme que esta parte es importantísima que la domine. Eso se va a llevar mucho en cálculo, porque en cálculo hay que hacer, hay que dominar mucho todas estas cosillas, porque hay que trabajar con esas funciones. Jimena, Gabriela, no sé si alguien tiene una consultilla por ahí, les va quedando claro todo. De mi parte, sí. Voy agarrando el hilo de las cosas. Ok, vean que siempre, un montón de pericos, que aquí la cosa es ángulo, punto y triángulo, ¿verdad? En la circunferencia, para poder usted hacer trigonometría y encontrar ese puntillo, ¿verdad? Con las coordenadas. Ya sabemos que la coordenada X se relaciona con el coseno del ángulo, del punto, ¿verdad? Y la coordenada Y se relaciona con el seno del ángulo. ¿Ve? Para que lo tengan en cuenta. ¿A qué se debe eso? A la construcción de esto, ¿verdad? Obviamente, el ángulo de referencia y el coterminal van a tener las mismas identidades trigonométricas que el ángulo que se está trabajando. Porque tienen el mismo lado terminal. O sea, el punto de intersección de el lado terminal con el lado de circunferencia sigue siendo el mismo para todos. Ok, vamos con estos ejercicios. Determine si cada punto pertenece a la circunferencia trigonométrica. ¿Cómo me da yo cuenta? Ya lo hemos hecho un rato. Raíz de 2 sobre 2 elevado a la 2 más menos raíz de 2 al lado de 2 a la 2. Es igual a, tiene que ser igual a 1. Está silenciado, profe. Profe, está silenciado. Gracias. Bien. Este tiene la particularidad que justamente nos da 1. Vamos a ver si el otro nos da 1. Menos 1 medio al cuadrado más 1/4 al cuadrado. ¿Cuánto les dio? No da 1. 5 partido sobre 16. De modo que está en un círculo que no corresponde al trigonométrico. ¿Sí? Pitágoras, recuerden. Pitágoras.
Vamos ahora con algunas notillas interesantes. Ya lo hemos hablado mucho, pero bueno, que no se les olvide. Si el lado terminal de un ángulo en posición estándar cita interseca la circunferencia trigonométrica en el punto X, Y, ¿verdad? En este puntillo, el seno del ángulo corresponde a la coordenada Y, el coseno del ángulo corresponde a la coordenada X, y recuerden, la tangente es opuesto entre adyacente o seno entre coseno. Si usted quiere la tangente de ese ángulo, es Y entre X. Sí, que no se les olvide. Evidentemente, X puede ser 0. Eso hace que la tangente tenga problemas con 0, ¿verdad? Entonces, si usted quiere calcular la tangente, y hagan ahí justamente. ¿Cuánto sería la tangente de... No, es que está indefinida. Sí, si usted hace tangente de 1 entre 0, no va a funcionar. Se indefine. 1 partido por 0 es más infinito o menos infinito. Ya lo verá en cálculo. ¿Verdad? Es un valor es un límite que se dispara, es más infinito o menos infinito. Bien, entonces, eso quiere decir que usted puede sacar también las otras identidades trigonométricas, o las razones, perdón. La cosecante. Recuerden que la cosecante era hipotenusa entre opuesto, o 1 entre el seno. En nuestro círculo trigonométrico, si usted conoce el punto, la cosecante es 1 partido por y. Pero cuidado, aquí usted puede hacer que el y valga 0, de modo que la cosecante tiene problemas con y igual a 0. ¿Ve? Secante. Secante era hipotenusa entre adyacente, o 1 entre coseno, ¿verdad? Esas identidades deben aprendérselas de memoria, ¿verdad? Porque las van a ocupar. Y bueno, si la secante es 1 sobre coseno, entonces secante es 1 partido por x. Pero cuidado, x también puede ser 0 aquí. Entonces, secante tiene problemas con x igual a 0. Cotangente. Cotangente es adyacente entre opuesto o coseno sobre el seno. De modo que siempre va a ser x entre y. De modo que si tiene y en el denominador, va a tener problemas cuando y sea 0 en el denominador. Y bueno, de acuerdo a cuál cuadrante estemos, así se va a tener el signo de estas razones trigonométricas. Veamos en la siguiente tablita. Vamos a hacer un dibujito por acá. Para que nos quede claro por qué es que, dependiendo del cuadrante, así vamos a tener signo positivo o negativo. Para algunas razones. Bien, cuadrante 1, o no, cuadrante 2. Gente, ¿me escuchan? Es que se quiere ir la luz. No sé si me escuchan por ahí.